Bien, el día de hoy vamos a ver, ¿cierto?, continuidad. El objetivo de la clase de hoy, estimados alumnos, es desarrollar el concepto de continuidad de funciones de dos variables, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿vale? Entonces, continuidad. Recuerde que es fácil evaluar los límites de funciones continuas con una variable, ya se realiza sustituyendo en forma directa porque la propiedad que define una función continua es, ¿cierto?, que el límite de la función sea igual a la función evaluada en ese punto, ¿vale? Entonces, primero que todo, una función es continua, ¿cierto?, cuando el límite exista, pero el límite aparte que exista, ¿cierto?, sea igual a la función evaluada en ese punto, ¿vale? Las funciones continuas de dos variables se definen también por medio de la propiedad de sustitución, ¿ya?, de esta definición, ¿ya? Que dice, una función f de dos variables se llama continua en a, b si el límite cuando x, y tiende a b de la función de x, y, ¿cierto?, es igual a la función evaluada en a, b, ¿ya? Decimos que f es continua sobre d si f es continua en todos los puntos a, b en d, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que recordemos que el límite hacia un punto no necesariamente la función tiene que estar definida en ese punto, puede ser discontinua en ese punto, ¿ya? Entonces, la función es continua cuando el límite existe, ¿cierto? Y es toda la trayectoria tiende a ese punto, y aparte ese punto está definido en la función, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Y eso qué me va a resultar? Eso me va a resultar que la función, ¿cierto? Por ejemplo, vimos en límites que había funciones que está definida y tendrían la misma trayectoria, pero justo en el 0, 0 no está definida la función, hay una determinación y no está definida, ¿ya? En ese caso, eso no puede pasar, ¿cierto?, en continuidad, ¿ya? Tiene que estar definida, ¿cierto? F de A, F en ese punto, ¿cierto? O F de A, B, tiene que estar definido, ¿ya? Eso es lo que nos da la continuidad. ¿Queda claro? ¿Consultas? Ya. Entonces, funciones continuas. Una función polinomial es una suma de términos de la forma cx a la m, y a la n, donde c es una constante y m y n son enteros no negativos, ¿ya? Una función racional es una razón de polinomiales. Por ejemplo, esto que está acá, esto es f de x, y, perdón, esto es f de x, y, ¿ya? Esto es un polinomial, ¿ya? Es un polinomio, ¿ya?, que tiene esa forma, ¿cierto? X está elevado a un grado y Y está elevado a un grado, ¿vale? Es un polinomial. Y una función racional es una razón de polinomiales, es decir, esto que está acá, ¿ya? Entonces, son funciones que, por ejemplo, los polinomios se conocen como c infinito, ¿ya? Siempre va a ser continuo. Por ejemplo, un polinomial, ¿cierto?, siempre va a ser continuo, ¿ya? Para cualquier valor de x, y, siempre son continuos. Y c infinito, ¿qué quiere decir c infinito? Es infinitamente diferenciable, o sea, yo lo puedo derivar, lo puedo derivar de nuevo, lo puedo derivar de nuevo, lo puedo derivar infinitas veces, y siempre va a estar definida su derivada, ¿ya? Porque si vamos derivando, esto bajando de grado, al final nos da 0. Y 0 es una constante, y por ser una constante también es derivable. Claro, que nos da 0. Ahí va a ser la derivada de 0, 0, la derivada de 0, 0, la derivada de 0. Que lo importante es que no se indetermine. Mientras que una función racional, ¿cierto?, también es derivable, ¿cierto? Pero ahí cuando ya entremos a derivar el 0, ya no sería c infinito, ¿cierto? Ahí son continuas, ¿cierto? Son continuas y sus derivadas son continuas, ¿ya? Pero hasta cierto punto, ¿ya? Cualquier polinomial es continuo en R2, ¿cierto? Y toda función racional es continua en su dominio, ¿ya? Entonces allí a veces hay que restringir el dominio, ¿no es cierto?, porque tengo una fracción y tengo un denominador, ¿ya?, puesto que es cociente de funciones continuas. Entonces esto va a ser continuo, ¿ya?, pero no a lo mejor todo en R2, ¿cierto?, sino en su dominio específico. Ejemplo, ya, evaluemos este límite de esta función. Cuando x tiende a 1 y tiende a 2, pregunta, ¿aquí habrá alguna determinación, algo? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá que usar la demostración o el teorema del sándwich para evaluar este límite?
¿Cómo harían este límite? A ver. ¿Cómo ustedes harían este límite? ¿Se ve la pantalla? ¿Está bien? ¿Se ve el ejercicio? Bueno, Sí, se ve, entonces, profe. sí, allá. Esto es un polinomial, ¿cierto? Y es continua, entonces se puede encontrar límite mediante la sustitución directa, ¿ya? Entonces cuando no hay indeterminaciones, uno reemplaza el x como tiende a 1, lo reemplaza por 1, el y como tiende a 2, lo reemplaza por 2, y eso me da que es el límite de 11. Y yo, por favor, no los quiero, no los quiero ver así como que, por ejemplo, no sé, a ver, complicados con un ejercicio de esta manera, ¿vale? Como es un límite donde no hay una determinación, ¿cierto? Sustitución directa y ya está, ¿vale? Ah, ya, ya, oye. Ya, pero es reemplazar y si no hay, por ejemplo, un cero partido en cero o un infinito partido en infinito, entonces ahí ustedes pueden llegar y sustituir y ya está listo el límite, ¿vale? Entonces, eh, pregunta, aquí, no puse esto. ¿Dónde es continua esta función? A ver, entonces la función, ¿dónde sería continua esta que está acá arriba? Así a simple vista, si se dan cuenta, estos términos serían estrictamente positivos, ¿cierto? Entonces aquí no hay ninguna diferencia. ¿Sería continua en 1,1? ¿Sí? No. 1,1 ustedes pueden reemplazar, ¿cierto? Y si el límite, cuando x, como ahí tiende a 1,1, o la evaluación evaluada en, la función evaluada en 1,1 no tiene determinaciones, entonces sí es continua en ese punto. ¿Qué quiere decir que sea continua? Que si yo evalúo la función en ese punto, la función está definida, ¿ya? En 1,1 sería 1 menos 1, eso es 0, partido en 1 más 1, 2. 0 partido en 2 es 0. Y 0 es un número real, existe, así que está bien. Pero, por ejemplo, la función sería continua en 0. No. Ahí no, ¿cierto? Porque sería 0 menos 0, 0, ya, perfecto. Pero el denominador me daría 0 y ahí eso no existe. Ese número no existe. Y como no existe, sería como indeterminado o infinito, ¿vale? Sigamos. La función es discontinua en 0,0 porque ahí no está definida, ¿ya? Puesto que f es una función racional, es continua sobre su dominio, que es el conjunto, el dominio, entonces son todos los pares ordenados x, y, tal que x, y sea distinto de 0,0. Entonces esta función es continua en todo su dominio, menos en el par 0,0, ¿ya? Bien, otro ejemplo, vamos a tratar de ver hartos ejemplos hoy día para que pueda quedar claro este concepto de continuidad. Y sea una función g definida, ¿cierto? Igual a 0, si x, y vale 0,0, y distinta de 0, o sea, y esta función, si x, y es distinta del 0,0. ¿Ya? Entonces, acá teníamos, ¿cierto? Que esta función g es esto que está acá, ¿cierto? Si x, y es distinto de 0, y 0 si es igual a 0,0. Aquí se define g en 0,0, pero g es discontinua, ahí porque el límite no existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo veríamos si esta función es discontinua? Aplicando límites. ¿Ya? Y la definición que vimos anteriormente. Aplicamos límite de esta expresión, ¿ya? Cuando x, y tiende a este punto 0,0, y vemos si ese límite existe o no existe. ¿Ya? ¿Ya? Y vemos eso. Y también tiene otra herramienta, ¿ya? También tiene herramientas, ustedes pueden graficar esta incogera, también les puede dar una idea más, ¿cierto? De cómo ver, ¿cierto? La función, si es continua o no, ¿vale? Bien. Entonces ahí este límite, ustedes se dan cuenta y cuando calculen que el límite no existe, entonces ahí ya eh, dicen que la función es discontinua. ¿Cuándo es continua? Y recordemos de la definición que vimos recién, cuando el límite de la función, ¿cierto? Cuando x, y tienden a ese punto, a, b, es igual a la función evaluada como a, b. Es decir, en el ejercicio anterior, la función evaluada en a, b, ¿cierto? En este caso, la función evaluada en 0,0
nos daba 0. Entonces este límite de esta función, teniendo a 0,0, debería darnos 0, ¿ya? Y ser único, ¿ya? Pero en este caso usted hace los cálculos y no existe, ¿ya? Por eso la función es discontinua, ¿ya? En ese punto. ¿Consultas, dudas? ¿Estamos claros? Por favor. Sí, profe, solo que se le escucha un poco bajo. Ya voy a hablar más fuerte, ¿vale? Voy a hablar más fuerte, gracias. Bien, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Sea esta función 3x cuadrado y, si x, y distinto de 0,0, ¿cierto? Sobre x cuadrado más y cuadrado, y 0 si la función es igual a 0,0. Bueno, sabemos que, bueno, vamos a mirar aquí el ejercicio, que si x, y no toman los valores 0 y 0, entonces la función es continua. Porque ¿dónde se va a determinar esta función? Solamente cuando x es 0 y cuando y es 0, ¿cierto? Porque sería 0 más 0 y eso es partido de 0 y ahí la función no existe, está indeterminada, ¿ya? Pero como son estrictamente positivos, una suma siempre nos va a dar algo distinto de 0, ¿ya? ¿Vale? Entonces, el único punto donde la función es discontinua es 0,0. Y se define que en 0,0 es igual a 0, ¿vale? Entonces, sabemos que f es continua, ¿cierto? Cuando x, y distinto de 0, puesto que es igual a una función racional, ¿ya? Asimismo, según el ejemplo 4, ¿ya? El ejemplo anterior, vamos a aplicar entonces. Vamos a ver si es continua o no en 0. No se sabe, en 0,0. Entonces vamos a aplicar definición que nos dice que la función es continua, ¿cierto? En 0,0 si el límite cuando x, y tiende a 0,0 es igual a f de 0,0. Entonces aplicamos, ¿cierto? La límite. Entonces el límite de esta expresión ya nos da, ¿cierto? 0. Y aquí, bueno, aquí ya está dado, ¿cierto? Bueno, fácil, pero ahí tienen que ya entrar a trabajar, ¿cierto? Que esto si ustedes lo reemplazan le da 0 partido en 0 y tienen que utilizar el teorema del sándwich, que a mi parecer es lo más fácil, para demostrar que realmente este límite es 0, ¿vale? ¿Ya? Ahí, esto aquí está saltado hartos pasos, pero ahí usted tiene que demostrar que este límite realmente existe y es 0, ¿ya? Y eso es igual a f de 0,0, ¿ya? Entonces la función es continua en 0,0 y es continua en todo R2, ¿ya? ¿Queda claro? No, profe, pues ¿cómo va a dar 0 eso? Sí, lo que pasa es que acá este igual a 0 se reemplaza, por ejemplo, si yo calculo el límite así simplemente, esto es algo que tiende a 0 partido de algo que tiende a 0, ¿cierto? Correcto. Sí. Digo, madre mía, eso es una indeterminación, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí yo puedo, a ver, voy a activar la cámara. Esto es súper importante que lo vean, ¿ya? Aquí yo puedo demostrar que este límite es 0 de la siguiente manera, ¿ya? Si te das cuenta, aquí hay un x cuadrado, ¿ya? Tengo un x cuadrado, perfecto. Y si te das cuenta, si yo saco el x cuadrado afuera, ¿cierto? Como afuera de la fracción, adentro de la fracción nos quedaría otra expresión, ¿ya? Que es, o saco el 3x cuadrado, ¿cierto? Y me da adentro una expresión que es menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo, por un lado, aplicar valor absoluto y decir que todo eso es mayor o igual que 0. Y por otro lado, ¿cierto? Si yo acoto la función, ¿cierto? Por x cuadrado, ¿cierto? Porque lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. Por teorema del sándwich, yo puedo encontrar una función, esto que está acá, que sea mayor o igual que 0, que es 3x al cuadrado y partido en x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Eso, este límite no es directo, hay que hacer todo este procedimiento, ¿cierto? Y eso yo sé que es igual, ¿cierto? A el 3x
cuadrado yo lo puedo sacar afuera del valor absoluto porque yo sé que es estrictamente positivo porque está al cuadrado. ¿Ya? O mejor aún, mejor definido. El i, 3i. Voy a sacar con valor absoluto. Le puedo poner valor absoluto al 3, da lo mismo, ¿vale? Por esto que está acá, que nos quedó adentro, un x cuadrado. Ahí está mucho mejor. Partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esto es lo que es el teorema del sándwich o el teorema de... Recuerda que otro nombre tenía. Todo esto que está acá es menor o igual que 1. Por lo tanto, yo puedo acotar toda esta función por otra función, como esto es menor o igual que 1, 3 valor absoluto de i, ¿cierto? Por 1. Y por 1 no lo voy a escribir. Ya. Luego de eso yo tengo lo siguiente. Entonces que 0, ¿cierto? Es menor o igual que 3x cuadrado y partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Es un cuadrado, por favor, con su imaginación. Y esto es menor o igual que 3 valor absoluto de i. ¿Correcto? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Acoté la función. ¿Sí? Sí. Ya. Y aplico límite, y entonces tengo que el límite de 0, aquí tengo el límite de 0, como no tengo mucho espacio, ¿cuánto es el límite de 0? El límite de una constante por propiedad es 0, ¿ya? Y el límite de esto que está acá, bueno, límite cuando x, y tienden a 0,0 de f, le voy a poner de f, para evitar, ¿cierto? Ustedes saben qué es lo que está arriba. Es menor o igual al límite de x, x, cuando tienden a 0,0 de 3i, que es una función que yo acoté, ¿cierto? Y el límite de eso sí está definido porque es un polinomio, ¿cierto? Un valor absoluto, y x no se toma porque no hay ningún x acá, pero cuando y tiende a 0, todo esto va a 0. Y eso es un límite que existe, por sustitución directa, ya está. Entonces yo tengo que el límite de esta función, cuando x, y tiende a 0,0, ¿cierto? Es 0, y otro que es 0, como la función, el límite de la función está acotado entre 0 y 0, entonces yo demuestro que eso está bien definido. Eso es 0, ¿ya? Claramente en una sustitución directa hay que demostrar, ¿cierto? Y la forma más fácil de demostrar es con la definición, que hay que hacer estas cosas ahí, o con el teorema del sándwich, ¿ya? O el teorema de compresión, así se llama, ¿ya? Entonces, ese paso que aquí se saltó claramente, ¿cierto? Se demuestra de esa manera, ¿ya? Entonces el límite, voy a borrar esto acá, el límite de la función, ¿cierto? Entonces es 0, y eso es justamente lo mismo que f valor en 0,0. F valor en 0,0 también nos da 0, entonces, ¿cómo? Por definición, el límite de la función cuando x, y tiende a 0,0 es igual a la imagen de la función en 0,0, entonces la función es continua, ¿ya? Eso es la definición de continuidad, ¿vale? ¿Quedó claro? Sí. Ya, perfecto, maravilloso. Sigamos entonces. Bueno, y ahí está, ¿cierto? La función graficada, ¿cierto? Ahí pueden ver, toda la función tiende a ese 0,0. Y aquí, bueno, no está, hay como un hoyito ahí en el origen, no está, si fuera esta función nomás, como la anterior, habría un hoyito acá en el origen, pero como esta función, otra función f, porque esta es la función g, esta función le agrega ese puntito en 0,0, dice que le agrega un puntito, una imagen, que es 0, en esa superficie. Entonces, ahora es continua, ¿ya? ¿Ya? Si nos hubieran dado, ¿cierto? La primera parte, que es... no está bien. Bueno, si nos hubieran dado solamente esta función, esta parte, y no este dato adicional de acá, entonces no sería continua en 0,0. Pero como nos dice que la función está definida en 0,0 y es 0, ahí probablemente sea continua. ¿Y cómo veo eso? Con la definición, ¿ya? Okay. Observación. Isabel, ¿puedes leer?
Si f es una función continua de dos variables y g es una función continua de una variable, que está definida en el rango de f, entonces la función compuesta h es igual a g o f, definida por h de x, y es igual a g de f de x, y. Es también una función continua. Ya, muchas gracias. Entonces aquí tenemos si f es continua, de dos variables, y g es una función continua de una variable, ¿ya? Que está definida en el rango de f. Ya recordemos que las funciones compuestas, eso es súper importante, que en el conjunto de llegada de la función f, g esté definida, ¿ya? Entonces la función compuesta, h le vamos a llamar g compuesta con f, definida de esta manera, ¿cierto? La función h va a ser igual a g compuesta con f, es también una función continua, ¿ya? ¿De qué tenemos que preocuparnos acá? De que la función g, como bien dice acá, la función g está definida en el rango de f, ¿ya? Está definida en el rango de f. Es decir, el rango de f, o el conjunto de llegada de f, ¿cierto? Me va a dar un conjunto, ¿ya? En este caso, por el ejercicio, ¿cierto? F que está definido de dos variables, ¿cierto? Tiene una imagen, que es z, que es una variable real, y puede que esté definido en cierto rango, en cierto intervalo. Es importante que el dominio de G contemple ese intervalo, ¿ya? Es súper importante. Y si se cumple eso, es también una función continua. ¿Queda claro? Más o menos, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Sí. Ya, perfecto. ¿Dónde es continua la función h, como ahí, como es? Bueno, ¿dónde es continua esta función? Aquí tenemos una función compuesta, ¿ya? Una función compuesta donde la función g es arco tangente, ¿ya? De un ángulo, y la función f es y sobre x, ¿ya? Entonces tengo una función compuesta, h, ¿ya? ¿Dónde es continua? Y vamos a ver acá. Bien, la función f, y sobre x, es una función racional, por lo tanto es continua, ¿cierto? En su dominio, ¿cierto? Porque aquí el dominio es excepto sobre la recta x igual a 0. Entonces es continua en su dominio. Súper bien porque es una función racional, y nosotros dijimos que las funciones racionales eran continuas en su dominio. La función g, que es arco tangente de t, ¿cierto? Un t específico, es continua en todas partes, ¿ya? Es una función continua en todas partes. Recordemos que esta es una curva suave, que es continua en todas partes, que es algo como así dibujado, ¿cierto? Algo como así, pasa por el origen, bueno, ahí, no es así, pero algo así. Ahí, y ahí, que está mejor. Y aquí está el plano cartesiano. ¿Ya? Eso sería la función arco tangente. ¿Ya? Entonces, continuas, nos das cuenta, es continua en todo su dominio. ¿Ya? Y continua en todas partes. Entonces, la función compuesta g, que es continua en todas partes, incluyendo el conjunto de llegada de la función f, es igual a arco tangente de y sobre x, igual a h de x. Es continua, excepto donde x igual 0. ¿Ya? Entonces, esta función h, que es la función compuesta, es continua en todas partes, excepto en donde su dominio sea indeterminado. ¿Ya? En este caso, discontinua en donde la función f, ¿cierto? No está definida. En este caso, x igual 0. ¿Ya? La figura, la gráfica de la figura 9 muestra una grieta en la gráfica de h arriba del eje y. Creo que no se ve muy bien, pero ahí dice que muestra una grieta, ¿cierto? De esta función h, ¿ya? Arriba del eje y. Aquí tenemos, ¿cierto? X vale 0, y vale 0, y aquí hay un punto, ¿cierto? Donde no está definido. Hay una grieta. Ahí, bueno, usted lo pone en GeoGebra y se va a ver mejor el puntito. ¿Ya? Pero eso quiere decir, ¿ya? Que una función compuesta está definida, ¿ya? Pero en todo el dominio, ¿cierto? Excepto cuando hay una determinación. En este caso,
la indeterminación era en la función f. La función f que era una función racional, que era continua porque era una función racional en el dominio. Pero su dominio que era continua en toda R, menos, ¿cierto? Menos en la parte donde la x, en este caso la recta x, es igual a 0. ¿Ya? X igual a 0 me da exactamente una recta vertical, entonces ahí la función no sería definida. ¿Ya? Ahí no sería definida. ¿Ya? Y entonces continúa en todas partes donde x no es distinto de 0. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿alguna duda o consulta de esto? No, profe. ¿No? Entendido. Ya, perfecto. Ya vamos ahora a ver algunos ejercicios, ¿ya? Ejercicios y esto de continuidad, ¿vale? El objetivo es desarrollar el concepto de continuidad de funciones varias variables, ¿ya? 3, ¿cierto? O más. Pero es básicamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué nos dice? Todo lo que hemos visto en esta sección se puede generalizar a funciones de 3 o más variables. Ya esta notación límite cuando x, y z tienden a a, b, c respectivamente de esta función es igual al límite, significa que todos los valores se aproximan al número L, ¿ya? Cuando el punto x, y, z tiende al punto A, B, C, a lo largo de cualquier trayectoria en el dominio de F. Como la distancia entre dos puntos en R3 está dada por esta expresión, la raíz de la diferencia de los cuadrados, ¿cierto? De la suma de los cuadrados, podemos escribir la definición exacta como si para todo epsilon mayor que 0 hay un número correspondiente delta mayor que 0 tal que. Entonces, si se dan cuenta, la definición del límite es la misma, ¿cierto?, que habíamos visto anteriormente para dos variables, pero en este caso le agrego una tercera variable, ¿vale? Si x, y, z está definido en el dominio de f y esta raíz, ¿cierto?, de la diferencia, ¿ya? Menor que un delta, entonces, si encuentro ese delta, ¿cierto?, entonces la diferencia entre la función y su límite es siempre menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que el límite existe. ¿Ya? Esta es la definición de límite. Habíamos visto de dos variables, de tres variables, y asimismo, de la misma forma, yo puedo expandir, ¿cierto?, esta definición a n variables, ¿cierto? Ahí le agrego más letras y más diferencias. ¿Ya? La función f es continua en a, b, c, si ahora ese límite, ¿cierto?, que arriba está la definición de límite, es igual a la imagen de la función en ese punto, a, b, c. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Consultas? ¿Opiniones? ¿Opiniones al respecto, por favor? Benjamín. Benjamín Reyes. ¿Queda claro? Juan. Sí, profe, clarísimo. Perfecto. ¿Ya? Bien. Esto es solamente una extensión de funciones de más variables. Por ejemplo, esta función ¿ya? Es una función racional, ¿cierto?, de tres variables y entonces continúa en todos los puntos de R3, excepto donde esta suma sea 1, porque sería 1 menos 1 y ahí se nos hace un 0 en el denominador y no estaría continua, ¿cierto? No estaría definida esa función. En otras palabras, es discontinua sobre la esfera con centro en el origen y radio 1. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Una función de tres variables, ¿cierto? Se comporta tres dimensiones. Ya no es un plano, ¿cierto? Es una esfera. ¿Ya? En origen y radio 1. ¿Ya? Si usamos la notación vectorial introducida al final de la sección 14.1, entonces podemos escribir la función de límite para funciones de 2 o 3 variables en una sola forma compacta como esta que está acá.
¿ya? Entonces, esta es el límite, esa es la definición del límite de función de n variables, ¿ya? Se define sobre un subconjunto de Rn. Rn, este n que está arriba, ¿cierto? Son las dimensiones, ¿ya? Son la cantidad de variables, ¿ya? Rn, ¿ya? Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x igual a L significa que para todo número epsilon mayor que 0 hay un número correspondiente delta mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio, ¿cierto? X es un vector, en este caso X es un vector de n variables, ¿ya? Puede ser x1, x2, x3, x sub n, ¿ya? O como habíamos visto con tres variables, x, y, z, k, j, no sé, y n variables, ¿ya? Entonces, y se cumplía que la diferencia del vector con el punto al cual tiende, ¿cierto? Que a también puede ser un punto de n variables, ¿cierto? Puede ser un vector de n variable, es menor que un delta, entonces el valor absoluto de la diferencia de la función menos el límite es menor que epsilon. Y si luego muestra eso, entonces ya el límite está definido, ¿ya? Bueno, entonces esta es la misma definición que uno puede ver, esta definición de límite de una variable, súper fácil. Ya, sí, es la misma definición, exactamente la misma definición. Solo que ahora x no es un número real, sino que es, o no es solamente una variable, sino que es un vector, ¿ya? Esa es la única diferencia, ¿ya? Y por lo tanto, para que esta diferencia esté bien definida, esta es una diferencia de vectores, ¿ya? Porque el x, ¿cierto? Este vector va a tender a este punto, ¿ya? Entonces, aquí tiene 5 variables y este punto también tiene 5 variables, a eso me refiero. Ya tiene que tener la misma dimensión, dimensión n. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, profe. Claro, perfecto. Cualquier duda o consulta ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Observe que si n es igual a 1, entonces la dimensión es 1. ¿Ya? Entonces ahí, claro, el vector ya no es vector, sino es solamente una variable. Y ya es solamente también un punto igual. ¿Ya? Y la definición anterior, ¿cierto? Ya ahora es una definición de un límite para funciones de una variable. Para el caso de n es igual a 2 tenemos, ¿cierto? Que x es un vector de dos variables y a también tiene dos variables. Y esta diferencia está definida como esta raíz de distancia, ¿ya? Aquí se aplica la definición de distancia de x con a, ¿ya? Ahí estaría. De modo que 5 se transforma en una definición 1, que es la definición que hemos estado trabajando anteriormente, ¿cierto? Del límite y continuidad de dos variables. Si n es igual a 3, ya tengo tres dimensiones, tenemos este caso, y 5 vuelve a la definición del límite en función de tres variables. En cada caso, la definición de continuidad se puede escribir como el límite cuando el vector x tiende a, ¿cierto? De f de x es igual a f de a. Si esto se cumple, la función es continua. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya. Sí. Ejercicios entonces, ¿vale? Ejercicios. Primero, en este ítem 1, ¿cierto? Supongo que este límite, cuando x tiende a 3,1 de f de x, y es igual a 6, ¿qué puede decir respecto al valor de esta imagen? Y si f continúa en este punto, en 3,1, Sí. sí, Sí, ¿sí? profe, sí, continúa. ¿Por qué? Porque si uno, o sea, reemplazando en alguna ecuación igual es difícil de que se de ser. Bueno, en realidad no sé. Claro, bueno, aquí falta
A ver, suponga, ¿qué puede decir respecto al valor de f de 3,1? Aquí nos dice que el límite cuando x tiende a 3 y y tiende a 1, aquí x tiende a 3 y tiende a 1, es igual a 6, ¿ya? Entonces nos dice que eso es igual a 6. Entonces, ¿qué podemos decir realmente respecto al valor de f de 3,1? Cuando realmente, sí, ya, lo que puedo decir es que si f de 3,1, ¿cierto? La función específica que me han dado, es igual a 6, entonces la función es continua. Eso puedo decir, ¿cierto? Por la definición que anteriormente. Y si f es continuo, justamente pasa eso, ¿ya? Y si no, bueno, yo sé que la función, yo puedo decir que la función, cuando x tiende a 3 y y tiende a 1, eso me da un valor muy aproximado, ¿cierto? A 6. El límite existe y es 6, pero ahí yo no estoy seguro que la función sea continua en ese punto. Recuerde que el límite sea igual a este definido, no quiere decir que la función sea continua en ese punto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el límite existe, perfecto, es 6, ¿ya? Pero tampoco, solamente con el límite no puedo definir que la función sea continua en ese punto. Para que sea continua, primero, el límite tiene que existir, ser igual a 6 en este caso, y aparte la función debe ser continua. O sea, el límite tiene que ser igual a f de 3,1, y ahí entonces digo que es continua. ¿Ya? Y así, bueno, hay harto ejercicio, ¿cierto? Que ustedes pueden ir realizando. Mediante una tabla de valores, ¿cierto? Numéricos, para recordar un poco de eso. Cerca del origen, planteé alguna conjetura acerca del valor límite, ¿ya? Luego expliqué por qué la conjetura es correcta. Ahí, bueno, recuerden que hay hartas formas de calcular límites, ya puedo calcularlo, ¿cierto? Algebraicamente, ¿cierto? El límite tanto. Pero también había una forma de tabla de valores, ¿cierto? Que podía hacerlo también. Explique por qué cada una de las funciones es continua o discontinua. A ver, la temperatura en exterior como función de la longitud, latitud y tiempo. A la temperatura en exterior como una función, ¿cierto? De la longitud y latitud y el tiempo. ¿Sí? Esta es una temperatura que depende, es una función que depende de la longitud y latitud y el tiempo. Entonces es una función que depende de tres variables. Longitud, latitud y tiempo. ¿Será continua o no será continua? Entonces ahí yo tengo ahí harto para pensar, ¿cierto? Otra, elevación, altura sobre el nivel del mar, en función de la longitud y latitud del tiempo. Entonces tengo una función, elevación o altura en el nivel del mar, ¿cierto? Que depende de la longitud y latitud y tiempo. ¿Ya? ¿Será una función continua? ¿Qué tengo que ver acá? Aquí, ¿cierto? Primero que todo, su dominio, longitud, latitud. ¿Ya? Eso son coordenadas, ¿cierto? Son coordenadas que son continuas, no son discretas. ¿No? Es, por ejemplo, 1, 3, ¿cierto? Las coordenadas son más precisas, pues 1,35, etcétera, etcétera. Ya de longitud, latitud 3,28, ¿cierto? Noreste, etc. Y tiempo, el tiempo también es continuo, ¿cierto? 1 hora, 26 minutos, 35 segundos, y sigo ahí más nociones que están dentro del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, Sería continua. ya continúo. Sí, ahí voy viendo, ¿cierto? Cada caso si es continuo o discontinuo. Y esto es GeoGebra, ¿cierto? Mediante una computadora grafique la función para explicar por qué el límite no existe. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden trabajar con GeoGebra, ¿ya? Graficar esto. Yo les enseñé cómo graficar esto, ¿cierto? Y ven, ¿cierto? Cuando x tiende a 0,0, ven si es que es continua y ahí van explicando si existe o no existe. ¿Ya? Aquí con las funciones, ¿cómo se llama estas? Funciones compuestas, ¿cierto? Y el conjunto en el cual h es continua. De ahí van viendo el dominio donde la función es continua. ¿Vale? Y bueno, aquí de nuevo, ¿cierto? GeoGebra. ¿Ya?
estos ejercicios les dejo, ¿cierto? Hay más ejercicios también en el libro, ¿cierto? Yo saqué estos que me parecían simpáticos, ¿ya? Y el libro que ustedes ya tienen el link para descargarlo, descárguenlo, porque también está el solucionario, entonces pueden ir comparando a medida que van avanzando, pueden ir comparando también estos ejercicios, ¿ya? ¿Hay alguna duda, consulta de esta clase? ¿Del contenido, de algo? ¿Consultas, dudas? ¿Todo bien? Bien, ahí les dejo ejercicios para que se entretengan, ¿ya? Como les dije, yo el viernes en la tarde voy a tratar, o si no, más tarde el sábado en la noche, yo les mando una guía, ¿cierto? Que es la evaluación, ya tienen que hacer esos ejercicios, y el martes ya ustedes entregan ese listado de ejercicios, un PDF así, bonito igual, ¿ya? Y yo les voy a preguntar, ¿cierto? Uno por uno, que me explique un ejercicio al azar, ¿ya? Entonces, la clase del martes la dejaríamos para poder ya evaluar, ¿cierto? A las personas. Y recuerdo, la guía, ¿cierto? Que ustedes van a mandar hasta el martes, entonces es que si quieren, a lo mejor les falta tiempo, podemos cambiar ahí la fecha de entrega, no hay problema. Sería una nota, ¿ya? Ahí, si todo está bueno, ¿cierto? Tiene un 7, una nota. Y se promediaría con la explicación de un ejercicio que yo voy a elegir, por lo tanto, para usted va a ser al azar. Por ejemplo, decir, Isabel explica un ejercicio 2. ¿Ya? Y usted ahí tiene que ahí activar su cámara, eso es súper importante, y explicarme con sus palabras cómo hizo usted el ejercicio 2, paso a paso, justificando cada paso, ¿ya? Eso va a tener otra nota. Entre las dos notas se promedia y eso va a ser una nota que va a ser su nota 3, ¿ya? Y eso va a ser entonces, ¿qué va a entrar en la guía, cierto? Va a entrar límite, continuidad y derivas parciales, ¿ya? Que son las 3 cosas que hemos visto. Mañana sería nuestra última clase, entonces, y por lo tanto, la próxima semana solamente tomaríamos evaluaciones, ¿ya? Mañana nos despedimos entonces hasta la evaluación. Si cualquier duda que tengan, por favor, mañana. Y en realidad, con respecto al ayudante, la niña, ¿cierto? La joven quiere ayudarlo, ¿cierto? Ahí se llama Catherine, dijo que cualquier consulta le pueden preguntar a ella. No es que yo tenga un ayudante, soy profesor de honorarios, por lo cual, como no soy de planta, no puedo tener ayudantes todavía. Estoy recién comenzando, así que si tienen duda y ella tiene la disposición de ayudarle, igual es estudiante de su misma carrera, que se ofreció ayudarle, así que si quieren ahí le preguntan a ella. Catherine Jaña, creo que se llama. ¿Ya? Si no hay dudas ni consultas, nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Ya? Hasta luego. Profe, disculpe. Entonces uno tiene que realizar esa guía de ejercicios que va a mandar y el martes va a pedir una explicación de uno de ellos. Ajá. Pero el martes, ¿cierto? En la clase, ¿cierto? Antes de la clase deben ya mandar la guía. Ahora si el martes, por ejemplo, en la mañana usted me dice, profesor, ¿sabe que no he alcanzado a terminar toda la guía? Bueno, extendemos el plazo hasta más adelante. Y por ejemplo, si alguien me lo manda y quiere salir luego del ramo ya, me manda la guía, ¿cierto? Y se conecta el martes y vemos solamente la evaluación de la persona. Entonces el martes no tendríamos clases, sería solamente para tomar las evaluaciones. Ya nuestra última clase es el viernes, que es mañana, y el martes solamente se conectan los que ya van a dar su evaluación, ¿cierto? Y yo lo voy preguntando. Por lo tanto, el martes va a ser con invitación, ¿cómo se llama esto? Con sala de espera. Entonces, para que sus compañeros no vean, ¿cierto?, cómo ustedes van respondiendo, entonces yo voy a ir a uno aceptando, le tomo la evaluación, listo, se va, entra el otro y así sucesivamente. Así tampoco nos le da pánico escénico, etcétera, etcétera. Y así pueden responder individualmente su ejercicio, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Ya, nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chau. Chao, profesor.